Buenas tardes a todos. Me ha tocado la hora complicada. Mi nombre es Luis Badosa, vengo de Barcelona, como decía Neo. Me ha tocado la hora complicada después de la siesta. Es la hora de la siesta, así que es un poco captar la atención, pero por suerte tenemos una herramienta que espero que no os deje indiferentes, ¿vale? Es una herramienta muy dinámica, con lo cual espero que cubra vuestras expectativas. Os voy a presentar la herramienta Poet Creator, que es un software finlandés, ¿vale? Que nos permite generar contenidos para entornos virtuales de manera que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de arquitectura, como os iré enseñando, ¿vale? Más a más, solo comentaros que somos Inguo. Inguo es una empresa de joven creación, ¿vale? Estamos especializados en distribución de software audiovisual y nuestros tres principales cores de negocio son el Watchout, que es una herramienta multipantalla, el Blogs, que es un sistema all-in-one que nos permite trabajar gestión de contenidos interactivos, control y guía multimedia en un único sistema, ¿vale? Estos dos sistemas provienen de Suecia y Poet Creator, como os decía, de Finlandia. Pero hoy no captaremos toda nuestra atención en la presentación puramente en el Poet Creator. Como os decía, Poet Creator nos permite crear entornos visualmente excepcionales. Se adaptan a cualquier tipo de arquitectura. Es el primer control y contenido de sistema de control de contenido en tiempo real. Permite específicamente construido que se adapta a entornos ya construidos o que están por rehacer, ¿vale? Al final de la explicación os enseñaré casos de éxito que ya tenemos funcionando. En España tenemos dos de una gran afluencia, ¿vale? En el cual podréis ver el potencial de esta herramienta. Poet nos permite diseñar, implementar y gestionar tanto luces como sistemas interactivos para nivel de pantallas de visualización, ya sean proyectores o pantallas de LED. Y todo en una misma sincronía perfecta. Si os hablo, ahora yo os estoy creando una comunicación, porque yo estoy hablando, estamos creando una comunicación, ¿vale? Si yo os enseño un vídeo, estoy haciendo una comunicación visual. Lo que Poet permite es una comunicación ambiental. Permite que a través de la comunicación de cualquier herramienta que se adapte a un edificio, a una arquitectura, ¿vale? Y si mezclamos esto es lo que creamos esta comunicación ambiental que cada vez más iremos escuchando. ¿Cómo funciona el Poet? Se alimenta de varias fuentes de información. Estas fuentes de información, una posible fuente de información, somos nosotros mismos. Es el comportamiento humano, ¿vale? A través de cámaras, y pueden ser cámaras, como yo os enseñaré en la presentación que voy a hacer, la cámara que llevo integrada en el portátil, o cámaras de traqueo, o cámaras de vigilancia que nos dan siempre información. Si nosotros analizamos esta información, podemos gestionar esos contenidos. Aquí ahora estamos reunidos 60 personas. Pues podemos ambientar hacer esos contenidos adaptables rápidamente a esas 60 personas. Que si luego se llena a 100 personas, el contenido automáticamente se genere reaccione a esas 100 personas. ¿Vale? Podemos discriminar si son adultos, si son público masculino, femenino, niños, ¿vale? Y adaptar esos contenidos en función del target. No hace analítica, que sistemas de analítica no los mezclemos con el tema de analítica de gestión de contenidos, ¿vale? Eso es para las empresas de marketing que les interesa saber cuánta gente ha venido. Nosotros nos interesa saber cuánta gente ha venido para crear un contenido de acorde a esta gente. Y si mañana en esta presentación le hiciéramos y hay 20 personas, el mismo contenido se adaptaría a esas 20 personas, por ejemplo. Esa es una fuente de entrada que podemos llegar a tener. Os enseñaré cómo funciona porque es lo bueno que tiene el software. Es lo bueno que tienen los softwares nórdicos, que hacen las cosas muy fáciles. También responde a multitudes, ¿vale? Podemos crear para efectos, para estadios, ¿vale? A través de cámaras de traqueo que nos permiten diferenciar cuántas personas tenemos o el ruido que generan esas personas en momentos emocionantes. Nos pueden lanzar un trigger, un disparo, en función de si nuestro equipo de fútbol ha marcado un gol. Y no necesariamente tendrá que estar un operador ahí lanzando ese trigger. Generaremos ese contenido de manera automatizada, ¿vale? Imaginaros, vuestro equipo de fútbol tiene tiendas de ropa deportiva repartidas por toda Europa.
como seguramente muchos equipos de vuestros equipos de fútbol tienen. Pues cuando vuestro equipo de fútbol marca un gol, en todas las tiendas marca ese trigger y toda la gente sabe que ese momento, sin necesidad de que haya una pantalla viendo el partido de fútbol, reaccione, ¿vale? Esto es un hipotético caso. O cuando estamos inmersos en el campo de fútbol, viendo en nuestro equipo, en nuestro estadio, vaya generando contenidos en función de cómo va la atmósfera acústica. Y como os decía, a nivel de triggers también podemos reaccionar en función de esos triggers. Y no solo con fútbol, con baloncesto y con otros deportes, ¿vale? Os haré una pequeña demostración también de cómo funciona. Otra posible fuente de entrada que tenemos, una cosa que cambia cada día, el tiempo, las condiciones meteorológicas. Cambian cada día en función de hoy tenemos un día de sol, un día de viento, una humedad. Todo eso son datos que nosotros podemos analizar y en función de y mostrarlos en nuestra pantalla. Hago esta pantalla porque imaginaros, luego os haré un hipotético caso, ¿vale? Que reaccionaría los contenidos en función de 60 personas, pues podríamos poner 60 libélulas que estuviesen por aquí, simbolizando cada una de nosotras personas, pero una libélula de las que está apareciendo. Este vídeo lo ha hecho el departamento de marketing de Fluge, ¿vale? Y es un contenido cerrado, ¿vale? Pero podríamos darle un valor añadido, diferenciando que estas libélulas que están aquí por decida funcionaran actuaran según cada uno de nosotros, ¿vale? Y mañana exactamente igual, pero con más o menos gente. Por ejemplo, es un hipotético caso. ¿Sí? Vale. Aquí es el esquema de todo lo que he estado explicando hasta el momento. ¿Cómo funciona el POET? Detección a través de cámaras, análisis de datos, fuentes de información. Todo eso lo mezclamos y creamos un contenido. Este contenido se puede alimentar de los datos y de esa detección y alimentarse de librerías ya generadas o que nosotros podemos crear un propio vídeo. Yo no me quiero cargar el contenido que hace el departamento creativo, al contrario, le quiero dar un valor añadido a ese contenido, ¿vale? Mezclo esto y lo pongo en las salidas. Las salidas que pueden ser de varias tipologías, evidentemente. Pueden ser pixel mapping, tiras de LED que son mapeables y nosotros controlaremos esos contenidos en función de estos datos que os estoy diciendo continuamente. Otra posible salida, pantallas convencionales de LED como las que tenéis aquí. Pantallas, proyecciones, cualquier salida de vídeo, ¿vale? Proyecciones y pantallas. Y también, evidentemente, podemos actuar sobre el sonido a través de pistas WAV o salidas de Dante, ¿vale? Estas son las diferentes posibles fuentes de entrada a nivel de resumen, ¿vale? Podemos lanzar QEs también de manera manual o de manera programada a través de un schedule. Podemos generar esos contenidos que se alimenten de factores externos, como os he enseñado, el tiempo y tal, y las cámaras que tendríamos que nos actuarían de sensor, ¿vale? Hay diferentes tipologías de cámaras, ¿vale? Tendremos que diferenciar bien si son cámaras convencionales, una cámara Brio de estas que te valen 80, 100 euros, ya nos sirve, pero estas no nos sirve para detectar cuántas personas podemos tener en esta sala. Para detectar cuántas personas tenemos que estar en esta sala, tenemos que trabajar con cámaras de traqueo, ¿vale? Que evidentemente sí que son más caras. Si queréis una orientación de precios, sí que os puedo decir que se van sobre los 800.000 euros. Una cámara que nos dé unos contenidos bien acurados a nivel de información. Vista esta introducción, os voy a enseñar ya los primeros casos de éxito que tenemos. Recientemente se ha inaugurado en Valencia el Roig Arena, ¿vale? El Roig Arena tiene una piel, como veis es el pabellón donde juega el Pamesa de baloncesto y que a más uno de los frutos que le quieren dar al estadio, al pabellón, es los eventos que van a hacer. Tienen programado casi cada día un evento, desde conciertos hasta presentaciones de producto, lo que sea, ¿vale? Veréis en el vídeo que os voy a enseñar cómo cambian los contenidos de acuerdo de una manera muy fácil, ¿vale? Y dónde atacan esos contenidos. Veréis que atacan en esta pantalla de LED que simboliza un ojo y a toda la piel que envuelve a este pabellón. Este pabellón, la iluminación la ha hecho la misma empresa que ha hecho la esfera de Las Vegas, ¿vale? Es una empresa americana que se llama Saco. Son los que han creado los módulos de LED que se adaptan a cada baldosa que tenemos aquí, ¿vale? Son unas tiras de LED muy pequeñas
y no es necesario una gran cantidad lumínica, no han hecho un gran despliegue técnico a nivel de luces, porque todo esto se está controlando, se puede llegar a controlar con una sola salida de PoET. ¿Vale? Tendríamos otras para las diferentes pantallas, pero toda la piel se puede llegar a controlar con una sola salida de vídeo de PoET. Os enseño el vídeo, este no tiene audio, ¿vale? El PoET, en este caso, el pabellón, tiene 3 fuentes de entrada, que son las cámaras de detección, la fuente de información que nos está dando los reports de cómo va el partido de baloncesto y la captación del ruido según la audiencia que tengamos en ese momento. Estos 3 factores se analizan y nos dan información. ¿Dónde actúan estas información? En cuatro ámbitos diferentes. En la fachada, en los vomitorios de acceso, en los pasillos de acceso que nos dan acceso a la cancha de baloncesto, las zonas de restauración y las zonas de VIP. Todas estas se pueden mezclar de manera sincronizada o podemos hacer que vayan segmentadas. Y todas se pueden alimentar entre ellas, como podéis entender. ¿Vale? Aquí está el resultado. Rocha Arena, la fachada, va cambiando los contenidos conforme a toda esta información que tenemos. Los vomitorios de acceso están programados para que vayan, estas barras de LED que vamos, se irán activando, irán creando una atmósfera en función de la cantidad de gente que vaya pasando en cada momento en los vomitorios. Al igual que en las zonas de restauración. Y evidentemente, para hacer cualquier tipología de contenido. Familiarizaros un poco con el envoltorio porque ahora lo cambiamos completamente. Ahora hacemos un evento que lo patrocina una empresa de cervezas. Esa empresa de cervezas tiene un color corporativo verde. Pues vamos a crear un entorno verde y que todo vaya sincronizado al mismo momento. Y que hacer esos cambios no suponga tener que ir ahí 2 noches antes a programar todos esos contenidos. No, cambio 3 presets, que veréis que es muy fácil cambiar esos presets, y al momento podemos tener que todo el pabellón es de color verde. ¿Vale? Vale, os enseño otro caso de éxito, las setas de Sevilla. ¿Vale? Es una ambientación arquitectónica que nos genera como una aurora boreal que la gente va pasando por este edificio, por el techo de este edificio. En el techo de este edificio tenemos estas luminarias que cambian cada día en función de las condiciones climatológicas que tenemos en Sevilla. ¿Vale? Este tiene una afluencia ha tenido más de 1 millón de visitantes en el último año. ¿Vale? También permite gestionar contenidos cuando hay fechas significativas, como es la Semana Santa o la Feria de Abril de Sevilla. Crean contenidos más específicos de acuerdo a ciertas festividades locales. Si veis este vídeo que acabamos de ver, cualquier empresa de contenidos de vídeo es fácil generar, es relativamente fácil generar estos contenidos para una escenografía de este tipo. Lo que realmente tiene potencial del software es que estos contenidos cambien cada día en función de estos datos externos, ¿vale? Es lo realmente potencial de este software. Otro caso de éxito, un silo de petróleo en la ciudad de Helsinki, ¿vale? En el cual han simbolizado que cada luminaria de estas simboliza el vuelo de una bandada de pájaros, ¿de acuerdo? En función de esas, ¿y dónde cogemos estos patrones de información? En función también de las condiciones climatológicas que tenemos en ese momento, del viento, ¿vale? Aquí un pequeño vídeo ilustrativo de cómo funciona. Ya os digo, cada luminaria de estas correspondería a un pájaro y crean un factor. Aquí ya sí que hay ciertos algoritmos que en función del viento va creando estas animaciones simbolizando esta bandada de pájaros.
evidentemente crea un efecto sensorial muy hipnótico. Esto es una videoartística, una instalación artística, ¿eh? Pilvet kulkevat ohitseni, ohitseni. Pilvet kulkevat ohitseni, ohitseni. Vale, no quiero extenderlo mucho más. Esta me encanta explicarla, de verdad. Es en Tbilisi, en la capital de Georgia, en el cual es una entidad financiera. Como veis, hay gran cantidad de iluminaria arquitectónica. ¿Y de dónde coge esos datos? De la información bursátil que tiene cada día. Como sabéis, la bolsa, las acciones cambian cada día y les da información en función de cómo ha habido los movimientos, ¿vale? Gracias a Trump, últimamente este edificio ha cobrado muchísimo más dinamismo, ¿vale? Esta era una broma fácil, pero había que decirla, ¿vale? Y ahora vamos a ver el vídeo de cómo funciona, pero ya os digo, es otro tipo de información que captamos a través de índices bursátiles que tenemos cada día. Podemos crear que hoy, si la bolsa ha ido bien, crea unos efectos azules. Si la bolsa ha ido mal, hacemos unos tonos más rojizos, por ejemplo, o unos tonos verdes. Podemos crear esos patrones de una manera muy aleatoria, ¿vale? Y sobre esos patrones podemos crear estas ambientaciones también de manera adicional. De manera que ahí el creador de contenidos también puede añadir ese valor añadido. Vamos a algo más sencillo, ¿vale? Eso es un edificio corporativo en el cual es un pasillo de acceso de la gente que está trabajando. Pues cada día tienen una ambientación que va variando en función del personal que cuando pasa. Y a más, cada día es de un color en función de las condiciones climatológicas. Nada, este es un ejemplo muy sencillo, pero para que veáis cómo reacciona. Está un vídeo funcionando de manera aleatoria, con contenido generado al momento, y cuando pasa nos crea este halo de luz. Y luego vuelve a generarse, ¿vale? Yo no tengo ni idea de crear contenidos, y os aseguro que crear esto, después de la demo, en 2 minutos está generado. Esto es realmente el potencial de este software, ¿vale? Yo no tengo ni idea ni de After Effects, ni de Premiere, ni de generación de contenidos de ninguna manera. Otro edificio corporativo en el cual tenemos una pantalla de LED de 80 metros cuadrados en el techo, ¿vale? Y también esa información va en función de cómo está el nivel comercial de la ciudad. Evalúa valores comerciales, tiene patrones comerciales de cómo están yendo las ventas en esa ciudad y nos da esta información, ¿vale? Aquí ejemplos. El vídeo está pasado a cámara rápida, ¿vale? Pero para que veáis el dinamismo. Y a más, coge los patrones de esos valores comerciales que estamos teniendo y los interactúa con el movimiento de la gente que está pasando por debajo, como veis. De manera que lo interesante es que creamos ese dinamismo tan necesario en las instalaciones. Yo no soporto pasar por un sitio en el cual siempre tengamos la misma imagen. Hace que eso perdamos efectividad de lo que queremos enseñar o de lo que queremos estar dentro. Por último de vídeo, este edificio también corporativo es un edificio de una empresa energética, ¿vale? En el cual han querido simbolizar que nosotros somos los responsables del cambio climático y quiere crear esa interacción entre los visitantes de la empresa y el pasillo de acceso, ¿vale? Como veis, el contenido siempre está cambiando.
Es un simbolismo, evidentemente, ¿vale?, que el artista ha querido promover, pero para que todos seamos conscientes de que somos nosotros los responsables del cambio climático que está pasando, ¿vale? Es que para crear ese paralelismo, para crear esa interactividad en cualquier tipo de instalación. Nada, aquí algunos ejemplos más, pero ya no enseño más vídeos, ¿vale?, en el cual nosotros podemos crear estas partículas que se vayan moviendo en función del paso de la gente, ¿vale? Estas son las oficinas de Ernst & Young, ¿vale? POET ya ha ganado algunos premios de prestigio a nivel de la industria audiovisual. ¿Cómo funciona? A través de un dongle que se instala en el servidor, ¿vale? El servidor sí que necesitamos que tenga una capacidad gráfica importante, pero no es muy necesario ningún requisito más, ¿vale? Sí que va limitado en función de la cantidad de señales de salida que tengamos que controlar, ¿vale? Aquí un pequeño resumen, pero ya estaríamos. Ahora os voy a enseñar cómo funciona el funcionamiento del software. Vale. Este es el software, ¿vale? Creamos el proyecto y aquí nosotros asignaremos las diferentes tipologías de salidas que tengamos. En este momento yo he creado una salida que salga por un software de pixel mapping y a más la misma salida la pondremos en una salida NDI. NDI es un protocolo de vídeo que podemos emitir cualquier tipología de contenido por red, ¿vale? Muy usado actualmente en el contexto audiovisual actual. Vale, aquí tenemos los layouts, pero vamos lo que realmente nos interesa, las fuentes de entrada. Tenemos estas fuentes de entrada que podemos controlar. Por ejemplo, podemos crear una fuente de entrada asignada al tiempo de cuál está haciendo hoy en Madrid. Evidentemente necesito conexión a Internet, ¿vale? Y nos está diciendo que hoy el tiempo en Madrid tiene 11 grados, una presión atmosférica de 1018, una humedad relativa, el viento, tal. Todos estos valores, evidentemente, se están actualizando en tiempo real en cada momento. ¿Qué más valores de entrada tendremos? Luego os enseñaré cómo asignamos estos valores de entrada a nuestros contenidos, ¿eh? Vamos por partes. ¿Qué más valores de entrada podemos tener? Por ejemplo, el tiempo en Madrid, la hora que tenemos, ¿vale? Y ya lo puedo hacer, yo la puedo comparar, por ejemplo, en la hora que tenemos en Nueva York, ¿vale? Más cosas que tenemos de entrada. Por ejemplo, he cogido un equipo de fútbol neutral, ¿vale? Para no herir ciertas sensibilidades. Hoy el Atlético de Bilbao tiene un partido de Champions. Mañana... No, ¿verdad? Este es el Bilbao, bien, perdonad. Busco aquí. Bilbao. ¿Vale? El Atlético de Bilbao, me había cogido el filial, perdonad, y me está diciendo que el Bilbao de aquí 5 horas tiene un partido de Champions League contra Slavia de Praga. ¿Vale? Ya tengo esta información de este partido. Y evidentemente cada vez que marque un gol, cuando empiece el partido, me va a lanzar un trigger, un impulso, que yo puedo actuar en consecuencia de ese impulso. ¿Vale? Más fuentes de entrada podemos tener los que os dedicáis un poco más a programación, sistemas de controles externos que me puedan enviar señales TCP, UDP y tal. Eso sin problema. Aquí también os he puesto un factor de entrada que es un simulador, ¿vale? Que veis, que luego entenderéis por qué he puesto este valor. Es un simulador que es una onda que varía el valor, ¿vale? Y este valor, como veis, va variando continuamente. Yo lo asignaré a un efecto de un vídeo de las nubes, ¿vale? Y veréis cómo cambian las nubes en función de ese valor, para que veáis lo fácil que es. Otra tipología, evidentemente, el audio. Cuando yo hablo se pone más rápido, cuando estoy en silencio me varía, ¿vale? Y en este caso el micro de entrada es el micro que tengo aquí en el portátil, ¿eh? Vale. Y tenemos esos variables de entrada, vamos a señales de salida, a contenidos, perdonad. Bibliotecas de contenidos ya generadas por el propio software.
todos estos contenidos ya vienen generados por el propio software. Es tan sencillo como coger cualquier contenido de estos, lo arrastro y ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Y ya me genera esta librería. Esta librería ya viene incluida con el software. Vamos a generar este vídeo que hemos cogido, por ejemplo. Generamos este vídeo y aquí me da estos parámetros de entrada. Estos parámetros que yo tengo aquí, fijaros, por ejemplo, aquí, todos estos iconos que tengo aquí son fuentes de entrada que yo puedo linkar con elementos externos. Yo puedo coger, ¿os acordáis ese que hemos dicho del simulador? Pues linkarlo a ese simulador. Al simulador, al valor. Y veis cómo automáticamente el contenido va cambiando al momento. Lo mismo con este viento, el efecto del viento. Cojo este viento, veis que está yendo un movimiento muy suave. Este viento yo voy a asignarle a la presión atmosférica, al tiempo que tengo actualmente en Barcelona, o la hora que tengo, la temperatura que tengo en Nueva York. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo, un vídeo que tengo del sol. Y este sol yo le podré dar la forma un poco en función de si es un día muy nublado o no, pero yo puedo hacer que este vídeo esté en una pantalla que pueda tener ahí y conforme el día va pasando el sol, porque yo puedo mover ese objeto que es el sol en función de la hora que tengamos en cada momento. Tenemos también algunas librerías que se pueden integrar, ¿vale? Y este, por ejemplo, que lo podemos linkar también, como veis, a cualquiera de estas tipologías que tenemos aquí de entrada. Más cosas. La cámara. En este momento la cámara me está cogiendo la cámara que yo tengo integrada aquí en el móvil. Me está haciendo una detección a mí mismo de por donde yo estoy y me está generando unos contenidos. Y esto lo he cogido de una librería que ya viene integrada. Pero puedo coger esta otra librería y también hacer un reconocimiento muy abstracto, pero que podemos hacer que esos hexágonos sean más o menos grandes también en función de muchas cosas, ¿vale? Pero estoy creando un contenido dinámico muy sencillo en este caso, que solo me está detectando a mí con la cámara, insisto, en la cámara que tengo integrada en el portátil. ¿De acuerdo? Vamos a ver, no sé si conocéis las librerías shader. A mí este factor es de las cosas que más me gusta explicar en las presentaciones. Shader son librerías que os podéis descargar de manera gratuita. En este momento, fijaros, y esta es una página web que se va actualizando en cada momento, tenemos 111.000 librerías creadas de diferentes contenidos, de diferente gente que va creando contenidos con una herramienta que se llama Processing, que es código que genera este contenido. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando yo paso por encima, el vídeo lo tengo, ¿vale? Ya os digo, podemos generar cualquier tipo de contenido. Podemos coger cualquier tipo de contenido que tengamos aquí en esta librería gratuita. Voy a crear este contenido, por ejemplo, que me ha gustado. Fijaros. Hace una verificación de que soy una persona humana. Perdonad, esto tarda un momento. Menos mal, dice que sí, que soy humano. Y aquí me da el código. Este código, tan sencillo como copiarlo, lo copio y me lo llevo a Poet. A Poet aquí tengo una librería que es GLS Shader. Creo este shader aquí. Aquí le pongo Fluge. He creado esta librería aquí, Fluge, y aquí donde pone el código, pego, OK, y ya tengo aquí la animación. Esta animación que yo tengo aquí, automáticamente ya la podía estar visualizando en las pantallas. Y no solo eso, fijaros que la persona que ha hecho esta programación, que ni la conozco, ni ha cobrado nada, puedo asociarla a mis fuentes de entrada. Y si sabéis un poco más de programación, podemos llegar a hacer, porque solo ha dejado estas variables, ¿vale?, abiertas, a nivel de colorimetría, que podía cogerlo también en función de esos parámetros de entrada, decirle, no, yo ahora este lila no lo quiero un poco más amarillo, ¿vale? Y me está haciendo estas texturas en función de esa textura.
ese amarillo que acabo de seleccionar. Y esa textura, a lo mejor este verde, puede ir ajustado a la temperatura, que si es superior a 20 grados o es inferior a 20 grados, coger un color u otro. ¿Vale? Y, como os decía, yo no sé programación, pero podemos coger también algunos otros parámetros de aquí y crearlos para que vaya con valores externos también. ¿De acuerdo? Él ha dejado estas que aparecen aquí con código que nosotros podemos crear, pero también se puede editar la librería y crear más texturas personalizadas. En este caso, ¿vale? Aquí tengo otra librería descargada. Es una aurora boreal para un proyecto que nos ha entrado. La clienta nos pedía crear un efecto de aurora boreal dinámico para cada día. Pues buscamos en el buscador aurora boreal, nos descargamos el software y le hemos creado esta librería de manera... Y ella, la clienta, en este caso, tiene cada día contenidos dinámicos en función de todos los parámetros que ella nos ha dicho. Y por último, el de los triggers de partido de fútbol. Tenemos esto cuando el partido ha empezado a jugar, pero hacemos un trigger, esto de manera manual, evidentemente lo voy a hacer, pero podemos hacer que cuando el efecto vaya mucho más rápido, cuando el equipo de fútbol ha marcado el gol, ¿vale? Y si no, en el momento de la media parte, por ejemplo, podemos crear otro tipo de ambientación. Vamos a ver ahora cómo salimos con estos contenidos. Si yo abro cualquier software de pixel mapping, ¿vale? Cuando yo selecciono el preset que quiero visualizar, los añado aquí, este preset que yo tenía aquí, o el de las nubes, yo puedo ir añadiendo estos presets que yo he ido añadiendo aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que tan sencillo como aquí tengo un software de pixel mapping, ¿vale? Este caso es el de Entec, ¿vale? En el cual yo tengo aquí una escenografía montada con tiras de LED y luminarias redondas, ¿vale? Y este contenido va en función de lo que le está lanzando Poet en cada momento. ¿Vale? Esta sincronía es automática, a través de un protocolo que se llama Spout. ¿Vale? También podemos salir por ARNet, por DMX o por NDI. Watchout, que es el otro software que nosotros representamos. Podemos crear aquí nuestra visualización multipantalla. Algunos de vosotros conocéis Watchout, ¿vale? De manera que nosotros podemos generar esta fuente de entrada Poet, linkarla con el contenido. Si yo cambio el contenido en Poet, lo tengo cambiado en mi escenografía de luces y lo tengo también cambiado al momento en mi proyecto de Watchout. A partir de aquí, evidentemente, podemos también crear schedules de tiempo, podemos crear que por la mañana tengamos un tipo de presets, tengamos otro tipo de guía de presets por la tarde. Podemos personalizar muchísimos contenidos en función de muchos factores. ¿Vale? Vamos muy bien de tiempo. No sé si queréis preguntar cosas, posibilidades. Si no, me puedo extender más, creando un poco más de layouts. Algunos ejemplos más. ¿Sí, Omar? Creo que hay un micro. Espera, creo que hay un micro por ahí. Buenas. Yo tengo dos preguntas. La primera, título de escalabilidad, porque, por ejemplo, el ROIC tiene un montón de salidas, un montón de señales. En el Roche Arena, por ejemplo, hay una salida 4K para lo que es la pantalla del ojo, por ejemplo, ¿vale? Y hay otra salida a nivel de spout para que es toda la otra piel del pabellón. Luego también, para cada pantalla que tengamos, es una salida de vídeo. Y la licencia se licencia por cantidad de grafismos que tengamos que controlar. ¿Y estas son salidas físicas del software? Pero se pueden linkar entre ellos, evidentemente. Se pueden sumar varios servidores para sumar varias salidas. Sí. La segunda es, ¿la base de datos? Sí que tengo que decir que en función de esa cantidad de grafismo, esa cantidad de salidas que tengamos que controlar, el precio varía, ¿eh? Eso sí. Vale, imagino. En cuanto a las bases de datos, ¿estas las proporcionáis vosotros o hay que añadirlas? O... Todas estas fuentes de datos de tiempo y todo eso, el único que es de pago recurrente son las bases de datos de los triggers de eventos deportivos. ¿Vale? ¿Eso es una licencia aparte? Es la única que es una licencia que tú
añades y es la única que es recurrente. Significa que hay que renovarla cada año, porque la fuente de información te hacen pagar. Y es por eso que Poet, en este aspecto, es la única, pero si no recuerdo mal, eran 300 euros al año. No, tampoco es una barbaridad. Y luego, última, y ya te dejo en paz. No, al contrario, estamos para eso. He visto que tenías también entradas de vídeo. Puedes usar entradas de vídeo para... La cámara mía, yo en este momento he usado la cámara de vídeo. Te he hecho una pequeña simulación, fíjate, ¿vale? Esos contenidos aquí, cuando yo me detecta, fíjate, estoy creando ese contenido en función de cuando yo paso, me crea un halo. Y librerías de estas de captación hay muchísimas predefinidas que las podemos también adaptar, porque fijaros que todos estos contenidos también nosotros los podemos adaptar a diferentes factores externos. ¿Vale? Vale, no te molesto más, era esto. No, contrario. ¿Vale? Lo único que no he traído es aquí la cámara de tracking, ¿vale? Porque evidentemente es ya más costoso, hay que calibrarlo y tal, pero que el ajuste es... hay que limitarlo al ámbito de actuación. Y también, evidentemente, se pueden linkar diferentes cámaras de traqueo para que nos den diferentes fuentes de información. Yo puedo tener una fuente de información de la gente, poner una cámara de tracking justo antes de la entrada de aquí y otra cámara aquí. Con lo cual, yo puedo ir comparando dónde hay más gente y actuar con esos contenidos en función de, ahí tengo 20 personas, aquí tengo 50. Significa que el flujo de personas lo tengo aquí. Y con esos datos yo actúo. Si yo tengo más 50 personas fuera y tengo 20 aquí, significa que algo está pasando fuera y me interesa llevar la gente dentro. Puedo tener otra pantalla fuera para captar la atención que vaya directamente la gente dentro. Y de esta manera creas una interacción involuntaria, pero para captar que la gente te venga. Y eso para eventos, por ejemplo, tiene muchísimas salidas. Vale, no te molesto más. No os moleste, al contrario. Si hay más preguntas, estoy encantado, ¿eh? Buenas. Omar se la lleva un poco más a la parte técnica, yo me la llevo más a la parte creativa. Aparte estoy viendo ahí Es la que llevo peor, ¿eh? Sí, ¿no? Pues ahí voy a atacarte, voy. Ahí estoy viendo como la parte de 3D Preview y es como a nivel de integración de formatos, por ejemplo, un elemento 3D. Yo modelo algo en un Blender, en un Cinema, ¿cómo lo puedo...? La zona del 3D es para hacer espacios... importar espacios 3D y crear esa escenografía en 3D, ¿vale? Vale, pero que no se puede crear una escena 3D y que toda esa escena sea como un output, ya sea un watchout o cualquier Eso software. con watchout lo podemos hacer, porque podemos crear directamente esa escenografía 3D y trabajarlo con el watchout actual, lo podemos hacer. Vale. Un ejemplo rápido, en plan, cojo una malla, un cubo hecho en 3D o un modelo custom. Ese modelo 3D tendrá unas texturas y podemos asignar esa textura, X texturas, porque tú puedes tener un objeto 3D, un cubo, puedes tener un cubo en 3D, vale. ¿De acuerdo? Y puede ser exportado con una sola textura o con las 6 caras del cubo, o con 6 texturas. ¿Y le puedes aplicar una textura de esa en real time? Y puedes crear para cada cara una textura diferente dependiendo de los UV y demás. ¿Vale? O la misma textura para las 6. Eso watchout te lo hace sin problema. Watchout, pero esto no. Esto como tal, el 3D no te lo exporta como tal, ¿vale? Él es una salida de vídeo, ¿vale? Claro. Yo lo que me refiero es trabajar el 3D ahí dentro y que sea la salida de vídeo trabajando el 3D. No. No exportar el 3D como tal. Directamente el 3D como tal no exporta. Como hacen otros softwares, que supongo que es lo que tú dices del disguise y esto. Supongo que tu pregunta sí, bueno, un poco por ahí. Me lo llevo un poco a la parte de real time, por ejemplo, como puede ser con un Real o con... No. Para eso tenemos la herramienta de watchout. Vale. Que como habéis visto se complementan perfectamente. ¿Vale? Genial, gracias. Yo tenía otra pregunta. Según hablabas antes sobre el tema de la generación de contenidos, si propongamos un ejemplo que tienes 5 mariposas y quieres vincular una mariposa a 5 personas, ¿cómo es el proceso? Esto sí que necesita una cámara de tracking. Te enseño este ejercicio que tenemos hecho y esto lo tenemos en la oficina de Barcelona. Es simbólico, pero lo que hacemos es... Imagínate que cada mariposa tuya es esta barra de colores, ¿vale? Estas 4 barras las simbolizamos a las 4 líneas y ahí sí que necesitamos una cámara de tracking.
Y lo bueno que te hace el tracking es que te diferencia a las personas en cada momento. Si yo estoy aquí, me detectará el primero y cogerá la línea azul. Si tú estás ahí y entras en estenografía, te cogerá el rojo. Si tú y yo nos cruzamos, esta línea, a mí me seguirá la azul y tú cuando te cruce, se te irá la roja. El vídeo, ¿cómo lo generas? Esas 5 mariposas las generas Tú las puedes importar. sin movimiento, ¿no? Bueno, ahí ya tenías sin movimiento. Él crear el movimiento por sí solo no lo hace, se tiene que alimentar. Pero puedes crear esta mariposa que está volando asociada al wind, ¿vale? O con un artista de estos que programan los shaders, te lo puede dejar abierto para crearte este efecto mariposa. Este ejemplo que hemos cogido aquí no está vinculado, porque también lo tenemos vinculado a la cámara de tracking, ¿vale? Pero el muñeco, ¿vale? No lo hemos generado nosotros, es una librería de shader también. Y me capta a mí, en función me estoy moviendo, el ojo del muñeco se va moviendo en función de donde yo estoy. Y ya te digo, no lo hemos generado nosotros. Y este está estático completamente. ¿Quién le da el movimiento? El tracking, en este caso. ¿Vale? Y la mariposa sería exactamente lo mismo. Importar esa mariposa en shader y darle ese movimiento en función de nosotros queramos. Pero puedes crear que esa mariposa vaya en función de esto que está pasando por aquí, esta que está pasando, ¿vale? Podemos crear variables para que se alimenten cada X tiempo de manera aleatoria, vaya pasando, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, nada, pues vamos bien de tiempo. Quedan 10 minutos para la siguiente presentación, ¿vale? Para la mesa redonda que viene a continuación. Nada, un placer. Estaré por aquí un rato más si alguien quiere comentar algún proyecto o alguna posibilidad o alguna duda que tengáis, sin problema, ¿vale? Y si no, en la página web de Ingo encontraréis más información o en LinkedIn también, si queréis hacernos seguidores nuestros de LinkedIn, tenemos ahí toda la información, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y un placer haber estado aquí.